Muy buenas tardes. Y en nombre de la editorial Universidad del Bosque y de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque, quiero darles la bienvenida a este conversatorio que se llama Convergencia Radical, Open Access, Inteligencia Artificial y Cultura Digital. Pues esta es una jornada de diálogo entre expertos sobre los desafíos y oportunidades que emergen en la intersección de estos campos. Esta tarde de hoy nos acompañan el profesor Luis Fernando Medina de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña Mónica Bonilla Parra de Wikimedia Colombia y nos acompaña el profesor Fabián Herrera de la Universidad del Bosque. Le doy la palabra al profesor Luis Fernando Medina, que nos va a acompañar en la moderación de este evento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, David, por la invitación y por supuesto a la Universidad del Bosque, pues por abrir el espacio para estas conversaciones tan urgentes sobre estos temas. Yo supongo que va a estar en un papel un poco híbrido porque moderar y también hablar. Bueno, entonces pues yo creo que arranquemos de una porque pues digámoslo así, el programa es largo. Con eso me refiero pues a que hay una serie de preguntas que se han preparado y que pues ya conocemos con anticipación para poder entrar en la discusión. Obviamente pues las preguntas pues pueden ir cambiando, podemos saltar, bueno. Entonces pues muchas gracias también de nuevo por la invitación y a ustedes por la conversación. Bueno, entonces la primera, yo sé que esto después se desmadra, entonces pues la primera simplemente la leo tal cual. Y dice así: ¿cómo creen que la integración de la inteligencia artificial puede afectar la disponibilidad y la democratización del conocimiento en el ámbito académico y artístico? Pero un poquito antes de responder a la pregunta, o por lo menos de entrar a la discusión, yo quisiera que nos contaran un poquito como de qué hace cada uno, porque mencionamos ya los nombres y las instituciones, pero por ejemplo, ¿en qué facultad estás tú? No sé. Vale, yo estoy en la Facultad de Creación, pero me soy estoy en la Facultad de Creación. Soy docente e investigador de varios programas. Actualmente soy director de la carrera de Creación Digital, que es una carrera nueva en la facultad. Y también tengo pues una carrera como artista en temas digitales. Trabajo con un par de galerías acá en Bogotá. Y en esa práctica pues me ha ocupado la inteligencia artificial y pues importante. Mónica. Hola, mucho gusto. Yo soy Mónica Bonilla y dirijo a Wikimedia Colombia. Wikimedia es la organización en el país que se encarga de acompañar procesos a nivel nacional sobre la apropiación y el uso de las plataformas Wikimedia, la más conocida Wikipedia, pero no la única. Es un ecosistema de 13 plataformas y pues ahí estoy dirigiendo la organización, pero llevo en el movimiento de lo abierto más de 15 años involucrada en ejercicios de democratización de la información, de creación de software, de la defensa, de la apertura del conocimiento en entornos digitales. Entonces, bueno, yo también voy a decir, yo soy Luis Fernando Medina, como ya David nos presentó, pero para que sepamos bien cuál, yo soy Luis Fernando Medina de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Trabajo también con arte y nuevos medios, es como lo llamamos nosotros, y actualmente dirijo el programa editorial de la Facultad de Artes. Entonces, bueno, el nombre del conversatorio dice, me parece que está muy bien puesto. Voy a hacer un juego de palabras con lo de AI, de Artificial Intelligence, pero en la palabra radical y habla de una convergencia, ¿no? Yo creo que esa tensión lo vamos a estar acá notando todo el tiempo entre el arte, entre el acceso. Desde la primera pregunta, pues a mí me parece que la palabra clave ahí es democratización y disponibilidad del conocimiento, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que contribuye la inteligencia artificial a eso como en sus respectivos campos? Si creen, arrancamos, Mónica. bueno,
Yo quisiera arrancar haciendo énfasis en que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Como el despliegue de chatbots y también de plataformas y herramientas que están generando, ¿sí? A petición del público están generando. En el ecosistema Wikimedia no ha sido ajeno el tema de los algoritmos o los bots. No sé si alguien acá ha tenido experiencia, por ejemplo, editando Wikipedia y que a veces revierten cambios que se hacen en menos de un minuto. Es porque dentro del ecosistema se han desarrollado algoritmos y bots para revertir, por ejemplo, vandalismos. Así que no estamos ajenos a esto. Sin embargo, sí hay una preocupación a nivel generalizado del movimiento, así como Wikimedia Colombia. En todo el mundo hay organizaciones que se dedican a hacer el trabajo de pues que más personas puedan acceder a contenidos como la Wikipedia o todo el ecosistema. Y lo que hemos encontrado es que pues está habiendo un cambio de paradigma entre la navegación a través de hipervínculos a una navegación en la que tú recibes respuestas y en este caso información y contenidos cuando haces una solicitud. Y esto es un cambio de paradigma y nos preocupa mucho, sobre todo por el tema de la accesibilidad de la información. Ya tenemos ahí, pues no sé si son usuarios ustedes, por ejemplo, de ChatGPT, pero tienes dos versiones, una versión abierta y otra paga. Entonces ya empezamos a tener desafíos de quienes tienen el dinero para hacer pagos y poder acceder a la información, cosa contraria a lo que ocurre en el ecosistema Wikimedia, que tú puedes descargar el artículo, editarlo, te lo puedes llevar, puedes modificarlo, puedes mejorarlo, que es como la lógica como se construye el ecosistema. Y también vemos otro gran desafío y es el tema de las brechas de participación, contribución y diversidades. En Wikimedia estamos muy comprometidos y comprometidas porque más personas y más voces se involucren dentro de la creación de contenidos y pues sí ya es un desafío nada más que tú encuentres contenidos, por ejemplo, en lenguas indígenas o sobre diferentes lugares del país que no han sido cubiertos por medios de comunicación. Pues ahora imagínense este ejercicio de la información de la que no disponen los chatbots o los sistemas, las bases de datos de información que alimentan, en este caso, pues a las inteligencias artificiales. Entonces me quedaré al menos con esos dos de los desafíos que veo y que nos causan alerta dentro de Wikimedia. Yo creo que Mónica hace una aclaración ahí muy buena, que es lo de cuando hablamos de inteligencia artificial, la que nos preocupa específicamente es la generativa, ¿no? Porque sí, puede ser un término así que engloba mucho, pero lo generativo es de lo que estamos hablando. Y entonces, pues, Fabián la misma pregunta un poco de la diferenciación, pero hago esa introducción de lo generativo porque a los artistas es como lo que más les preocupa. Es decir, que haya una sustitución del artista humano por una entidad no humana, y eso es lo que está causando tanto sensación ahora por todas las cosas que vemos, pero también mucho temor, ¿no? No sé cómo lo ves desde la democratización del conocimiento. Yo creo que hay dos cosas interesantes que han pasado. La primera es que también por una razón muy de las universidades se había entendido que los algoritmos, las matemáticas y esos procesos de cómputo eran de otra rama del conocimiento que no era la del arte ni la del diseño, o que no era tan cercana. Y esto ha puesto en manifiesto que la creación está íntimamente ligada con las matemáticas, con el cómputo. Y eso me parece una cosa preciosa y que habla de democratizar el conocimiento en un sentido profundo. Es decir, no de que a mucha gente le llegue el conocimiento, sino que a una persona entienda que todo el conocimiento es para eso mismo. Entonces ahora hemos visto muchos más artistas, diseñadores, creadores acercándose a entender qué es un algoritmo, qué es una base de datos, cómo funcionan la red neuronal, y eso me parece una ganancia en términos de enriquecer
la conversación, ¿no? El tema de ser reemplazados, yo creo que fue un primer proceso, una primera alarma que se sentó sobre algún grupo de creadores, pero yo creo que ahora está cada vez más clara la idea de que la inteligencia artificial es una herramienta que va a multiplicar la capacidad creativa y no a frenarla. Y digamos que ahí lo que está en discusión es el sistema de desinoculación, de propiedad, de mercantilización del arte, que es el que no estaba preparado para un modelo de estos, los temas de propiedad intelectual, los temas de comercialización, de derechos de imagen. Dios que sabe, eso es lo que le ha pegado supremamente duro y que me parece que es una crisis muy valiosa, pero creo que en lo creativo lo que hemos visto es florecer nuevas formas de crear, nuevas interpretaciones de la imagen, nuevos lenguajes, nuevos, digamos, formas de construir procesos de texto y añadido. Entonces, en ese sentido, yo creo que también ha sido multiplicado más que ha estado, digamos, en el mundo del arte. Bueno, muy interesante como tu intervención, porque yo detectaría que hay más como un optimismo, ¿no? Es decir, no como ese panorama catastrófico que nos ponen a veces. Y me parece como de lo que estás diciendo hay como dos cosas que yo resaltaría. La primera, que me parece muy interesante, me hizo acordar la época de la pandemia, ¿no? Que de repente todo el mundo estaba hablando de cifras, que del factor de incidencia, que cómo se desarrolla una vacuna, gente que nunca en su vida había hablado de eso. Entonces ahora las personas por lo menos se están enterando de términos de inteligencia artificial, o sea, porque es materia de debate. Y sí, efectivamente eso es una aparente democratización del conocimiento como otra percepción. Y lo que estás diciendo de herramientas, sí, es como repetir algo que ya ha pasado muchas veces antes, ¿no? Con la fotografía, con el cine, o sea, con la misma imprenta, siempre que aparece un nuevo medio, pues de alguna manera modifica las prácticas anteriores. O sea, eso no solamente ha pasado con la inteligencia artificial, o va a pasar o está pasando, sino pues con todos los medios, ¿no? Pero ahí es justamente, me voy a saltar una pregunta porque ahí creo que hay algo que me parece que tiene mucho que ver con eso, y es el aspecto ético, ¿no? Un aspecto ético, digámoslo así, de todos estos nuevos algoritmos, de todas estas nuevas formas de la generación. Entonces, ¿ustedes cómo entienden esos desafíos éticos en los campos de trabajo de cada cual? Sigamos como el mismo orden. Bueno, yo creo que hay muchos grandes desafíos. Por ejemplo, las bases de datos de las que se alimentan sistemas de inteligencia artificial generativa son repositorios abiertos, como el caso de los repositorios Wikimedia. Hay algo, y es que en Wikimedia usamos licencias Creative Commons porque pues sabemos que las personas hacen contribuciones y donaciones de sus obras, de sus fotografías, de contenidos. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, a las plataformas, encuentran que está licenciado, y estas licencias permiten que cualquier persona pueda tomar y hacer uso de la información. Lo que nosotras sí hemos identificado es que, por ejemplo, plataformas de inteligencia artificial usan estos contenidos pero no citan a los autores. Entonces, digamos que pasa un poco parecido a como lo que ocurre en otras plataformas en internet, y es que cuando nos saltamos todos los términos y condiciones, por ejemplo, de Instagram o de X o de Facebook, estamos cediendo muchos de nuestros derechos como productores de conocimiento. Y en el caso de las plataformas, por ejemplo, hemos visto situaciones donde hacemos consultas, toda la información que presenta viene de Wikipedia, y aún cuando tú le preguntas si está usando Wikipedia como fuente, dice que no. Entonces esto es muy grave porque pues algo que estamos viviendo en este momento es el tema de desinformación, de cómo realmente la información que está llegando a las personas puede ser verificable, puede ser confiable,
y tú la puedes rastrear. Entonces, en este caso, al saltarse temas como estos, pues son temas éticos de propiedad intelectual que no sabemos cómo lo van a hacer, cómo va a ser esa regulación, pero que es necesario que se dé. Y también quisiera traer a la discusión el tema de los sesgos que tienen los algoritmos dentro del perfilamiento, ¿no? Entonces, ¿quién escribe los algoritmos? Los escriben personas, hay algoritmos que empiezan a crear algoritmos a su vez y que están replicando las mismas brechas de la sociedad. En Black Mirror, el primer capítulo, donde digamos que un sistema de reconocimiento facial no reconoce a personas negras, y entonces esto se sigue alimentando y si seguimos replicando en una forma mucho más amplia las brechas que tenemos como sociedades. O por ejemplo otro que les cuento es que en Wikipedia tenemos un gran desafío de la participación de mujeres y la visibilización de contenido sobre mujeres, académicas, artistas. Este fin de semana tuvimos una dictatona para crear contenido sobre mujeres artistas en la Wikipedia y lo que encontramos es que hay bots que cuando identifican que estamos editando sobre o que estamos subiendo contenido sobre mujeres, nos revierten cambios. Y entonces si esto lo potenciamos a sistemas que se siguen alimentando de todas estas brechas, pues es muy grave. Y esto no lo conocemos en esas cajas negras de la IA, ¿no? Porque son cajas negras. No tenemos acceso al código, no sabemos cómo están escritos los algoritmos o cuáles son las indicaciones y es muy grave. Y pues digamos que al menos tú, por ejemplo, en plataformas como el ecosistema Wikimedia o el mismo software libre, puedes descargar el código fuente y puedes saber qué está ocurriendo ahí, pero en las plataformas de IA eso no ocurre, así que al menos yo destacaría eso. Sí, me parece que de lo que estás diciendo, uno siempre considera, digamos que en prensa últimamente sale el desafío de la propiedad intelectual, ¿no? Como todos estos algoritmos requieren todos unos grandes conjuntos de datos, millones de datos que han recolectado en Internet, sí, de una manera pues muy ligera en cuanto al reconocimiento de quienes lo produjeron, ¿no? Pero pues obviamente el desafío ético va mucho más allá, como lo estás mencionando, es decir, ahorita que hablabas de Black Mirror, no sé si han visto un documental que salió, yo no sé si todavía estará ahí, pues Bias Code, algo así, como código sesgado, que también está en Netflix, que habla, pues perdón por la publicidad, pero que habla sobre, no sé si todavía estará ahí, no lo vean entonces. Pero mencionas también como la parte, pues justamente de las noticias falsas, ¿no? Y a mí me parece que todo tiene que ver, y eso será una pregunta pues posterior para devolvernos las preguntas, porque parte de esa conferencia es del acceso abierto. Claro, al ser cajas negras, pues no podemos saber qué hay allí. No sé, Fabián, como cuál es tu... Sí, yo tengo un punto de vista un tanto controversial. O sea, yo siento que el tema de los sesgos es una cosa que no es de la inteligencia artificial, o sea, es una cosa que desde la primera línea que escribe un ser humano hay un sesgo. Y escribir es sesgarse, hacer arte es sesgarse. Y la humanidad ha mostrado que es capaz de sesgarse de las peores maneras, pues, con racismo, con discriminación. Pero eso existe desde los libros, igual las fake news. O sea, nosotros durante siglos creímos que el sol giraba alrededor de la Tierra y estábamos convencidísimos, lo escribíamos en todos los libros y eso era una fake news, era una alucinación, como le dicen ahora los temas de ChatGPT. Entonces digamos que esa lógica del sesgo, de la mentira en el escrito, no es nueva, es innata en la cultura y crear es sesgarse. Uno puede entrar en la discusión de si se sesga para bien o para mal, esa es otra discusión, pero creo que ese no es el debate pertinente. El debate pertinente es uno que no se ha dado, y es que si yo cojo un libro y leo ese libro escrito por un humano, ahí seguramente van a haber mentiras de varios tamaños y proporciones.
es que, y no está en el aspecto generativo, sino en el aspecto, digamos, de la inferencia, es que ese libro tiene las mentiras que están ahí escritas. Pero cuando yo estoy chateando con un chatbot, estoy consumiendo contenido en una red social, ese chatbot es capaz de leerme a mí como lector, ¿cierto? Que eso no lo puede hacer un libro físico hasta este momento en la historia. Y es capaz de leer a mí qué me gusta, cómo respondo, qué gestos hago, cuánto me demora una publicación, a quién le dan like. Y con esa información me entrega mis datos sabiendo mis debilidades, ¿cierto? Que eso es lo que un libro no puede hacer. Un libro no puede saber quién lo lee y decir, como está leyendo Fabián Herrera, yo sé que Fabián Herrera tiene estas debilidades, cree en esto, se apasiona por esto, y entonces le voy a entregar la información de esta manera. Y eso en el campo de la política ha sido, digamos, en realidad la gran disrupción ética. Y es que en las redes hay muchas personas con un bajo nivel crítico, y esos algoritmos pues han retorcido la visión de la realidad, no porque estén diciendo mentiras, sino porque son capaces de leer las debilidades de quien consume la información. Y yo creo que ese es el foco de la crisis ética que nos presenta esta tecnología en particular. Creo que el tema de la propiedad siempre ha sido una discusión eterna, el tema de los sesgos también, el tema de las mentiras también, pero esto es una cosa nueva de la que no se habla mucho. La mayoría de gente está muy anonada con lo que le dice el ChatGPT, pero no cae en cuenta que todo lo que le preguntamos es información que le entregamos al ChatGPT para que nos conozca y sepa qué nos interesa, qué no. Y ahí es donde está la pregunta ética, pues que hay otra discusión enorme. Claro, es una bola de nieve, ¿no? A mí me parece que digámoslo así, que articulan ambas partes, así estén parados en campos distintos, porque de alguna manera, Mónica, me mencionabas, por ejemplo, es que en Facebook, es que en Instagram, es que en X. Entonces parecería como si esto de la inteligencia artificial o generativa o lo que sea, fuera como una etapa más en todo este proceso de capitalismo de la vigilancia, ¿no? Que es como lo que está haciendo esa recolección cada vez de datos. ¿Sabes? Parece que el punto de quiebre es la cantidad de datos, ¿no? Es como lo que supongo estar como un poquito familiarizados con esto como del aceleracionismo. Me parece que es eso, ¿no? Como que el punto de ruptura es cuando se pueden cosechar tantos datos, tantas cosas y hacer estas inferencias, de donde viene el aspecto ético. Hay una pregunta que no estaba acá pero que me surge a partir de lo que dice Fabián, y no sé, y es lo siguiente, no habrá como porque estoy de acuerdo, no lo había pensado así, pero el sesgo por supuesto que siempre ha existido, y de hecho yo diría que la creación artística requiere ese sesgo, ¿no? Se alimenta de ese sesgo. No habrá aquí un problema que es más como no sé si como esto de valle incómodo o algo así, como de incomodidad en que ahora el sesgo no sea exclusivo humano, sino que las máquinas también entren a tomar parte en eso, pues desde el punto de vista de la creación artística, como una subpregunta. Sí, y también ese es el otro tema, que el sesgo es una máquina es insesgable. Esa es la virtud de una máquina, que no es un proceso algorítmico, binario. El sesgo siempre es el que el humano le propone, ¿cierto? Si yo le alimento un poco de libros racistas, pues la haré que sea racista. Y Dios, el sesgo, insisto, siempre ha sido una condición de la cultura. Yo, para poner un ejemplo, el año pasado yo hice un chatbot que era un oráculo que le predecía el futuro a las personas y le hacía unas preguntas, le preguntaba por un paisaje favorito, le preguntaba por colores, le preguntaba cosas a las personas y uno podía preguntar ahí lo que quisiera sobre su futuro. Y él respondía, digamos, muy crípticamente con un ejercicio de entrenamiento de LLM. Y lo que fue interesantísimo de ese ejercicio es ver todo lo que la gente preguntaba, porque en esas conversaciones aparecían preguntas como en que si mi novio ya me ha puesto los cachos 2 veces, ¿por qué debería seguir confiando en que son las intimidades de las personas? Y la gente no cae en cuenta que todo lo que tipean en una web entra en una base de datos. Y entonces ese mecanismo, lo que es interesante es que es un mecanismo para recolectar, digamos, la percepción de las personas. Y ahí sí hay una pregunta ética que es novedosa. O sea, un libro puede ser leído 100 veces, pero no recolecta un solo dato.
del LinkedIn. Estos nuevos artefactos, sí. Y creo que de lo que mencionas, de eso se habla muy poco. ¿Qué hace ChatGPT con todos los datos que entraron ahí? Ni idea. Está muy poca gente en los términos de condiciones respecto de eso. Todo el mundo se pregunta, ay, lo que genera ChatGPT lo puedo usar en mi trabajo, lo que genera ChatGPT puedo registrarlo, puedo ponerlo en un libro, pero me se preguntar, ¿y lo que yo le entregué a ChatGPT, lo que yo le entregué a Instagram, a Facebook? Creo que ahí está la gran pregunta ética que es nueva y que nos deja muy vulnerables y desnudos, porque si yo, a costa de que tú interactúes con mi aparato, con mi red social 3 horas al día, yo puedo saber de ti, que tú tienes un problema en el riego, que se te murió tu mascota hace un mes, puedo saber una cantidad de cosas. Cuando ya necesite venderte una idea, me voy a aprovechar de eso para, digamos, hacer flaquear tu criterio. Y ahí hay una pregunta ética que es muy poderosa y que hay que hacerse. Por supuesto, no, yo no tengo la más mínima idea de cómo responder. Fabián mencionaba los términos de uso, ¿no? ¿Cómo son los de Wikipedia como desde este aspecto? Bueno, ya les contaba de las licencias Creative Commons, pero la Wikipedia tiene 5 pilares compartidos en las 313 versiones idiomáticas. Busca la neutralidad, usa fuentes verificables de información, es una enciclopedia, o sea, como está escrita, da cuenta de una enciclopedia. Tenemos unas normas de comportamiento interno, ¿no? Como de civismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una ahí que dice como no muerdas a los novatos y a las novatas. Y la última es que pues es de acceso libre y abierto. Y yo quería contestar algo en relación al sesgo, y es que pues en realidad no sabemos en detalle cómo funcionan los algoritmos y también cómo dentro de los sistemas, aunque creemos que hacen bucle, pues están cambiando con toda la información. Y hay un caso que me gusta mucho de la Wikipedia, y es que ya les contaba de los chats que revierten las contribuciones. Hay chats que han sido bots o algoritmos que han sido escritos con unos parámetros estadísticos para identificar qué usuarios que entran a la plataforma son posiblemente usuarios que van a vandalizar los contenidos. Entonces tienen todo, digamos, estos bots, sí podemos entrar, ver el código fuente y todo esto. Y hay uno que pues ya lo he aprendido a aceptar porque nos ayuda mucho dentro del ecosistema, que se llama ZeroBot. ZeroBot es el bot que más reversiones hace por vandalismo. Es increíble todo lo que hace. Y hace más o menos un mes lo tuvieron que suspender porque lo que empezó a suceder fue que revertía sus cambios. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó en el Sus propios cambios. Sí, entonces entraba alguien y entraba al artículo de Colombia y decía, no, vamos a poner que Colombia queda en Norteamérica. Entonces entraban al artículo, hacían los cambios, y ZeroBot cuando ve esos cambios lo que hace es revertir. Entonces él revertía el cambio para que quedara el contenido inicial, pero empezó a hacerse bucle a él mismo, o sea, a revertirse los cambios de él mismo. Así que lo tuvieron que suspender porque hubo una cuestión imparable e incontrolable dentro de la Wikipedia, porque son algoritmos que hacen cambios sustanciales en segundos, pueden alterar todo el flujo con normalidad de la enciclopedia. Entonces, Ahora, ¿quién protege del vandalismo? No, lo arreglaron, lo revisaron y otra vez está funcionando y se los recomiendo. Es un bot que nos ayuda mucho. Yo tenía la esperanza que esa época gloriosa del vandalismo en Wikipedia iba a volver, pero no. No, dura más o menos un vandalismo, la media es de 1 minuto con 13 segundos. Así que Bueno, no volverá.
Qué lástima porque creo que se prestaba mucho para la creación artística de ese tipo de vandalismo. Justamente eso me da pie como para otro de los términos claves ahí siempre en esta discusión sobre inteligencia artificial, medios digitales y es la creatividad, ¿no? La pregunta está aquí más compleja, pero me parece a mí que el término clave es creatividad, que fue algo que siempre pensamos que era pues justamente una propiedad exclusivamente humana y pues ahora hay todos los discursos, ni siquiera con inteligencia artificial, ¿no? Simplemente con otras inteligencias, porque ahora está todo lo de creación también multiespecies, animales, máquinas, todo lo que hay de una red. Bueno, entonces sí tenemos que saber que vamos a perder como esta exclusividad de la creatividad. ¿A ustedes qué les genera un poquito el pensarse en la creatividad con otros entes que no sean humanos precisamente? Puede ser la inteligencia artificial. Esa te la dirijo a vos primero porque es más tu campo. Yo creo que hasta ahorita hemos visto el nivel más operacional de lo creativo con lo generativo, ¿cierto? Y yo creo que ahí está peligrando la franja, digamos, de asistentes de un artista, desde que eso ha sido histórico también, o sea, desde Miguel Ángel pues hay varios escritores que no escribían ellos, integraban equipo, un taller de escritores y ellos, digamos, que daban el concepto y otros ejecutaban, y eso se usó mucho en la escritura, por ejemplo, de Marlon, y bueno, la mayoría de escritores no escribían ellos, sino que quedaban en un taller de personas que hacían la tarea. Y ellos eran curadores de lo que los demás hacían, y yo creo que vamos a migrar hacia allá. Y esa actividad de curar contenidos todavía no la puede hacer la inteligencia artificial de una manera tan certera y precisa. Puede generar muchas imágenes, o le puede entregar prompts, o hacerle entrenamientos, pero no es capaz ella de tener el criterio propio ni por una intención, por una urgencia, por una curiosidad, decidir construir algo por sí misma. Y creo que eso es en última la creación, es la voluntad, la conciencia de querer decir algo, y ese algo realmente parte del cuerpo, ¿verdad? Que nos ha sucedido. Entonces, creo que eso está sano todavía. Puede ser que en el futuro no, pero ahorita lo que hemos visto hoy no. Y lo que se ha afectado es más como el elemento plástico en la creación. Hay sonido, lenguaje, texto, pero creo que eso ya estaba comprometido desde antes. O sea, no todo gran creador es un gran ejecutador, no todo gran creador hace las cosas con sus propias manos. Entonces yo creo que mientras que el autor de la historia, de la intención, sigue siendo humano, ahí estaremos a salvo. Y esa es una buena noticia porque le abre el espectro a muchas personas que no tienen destreza técnica, pero que sí tienen muchas historias, cosas que decir, o experiencias que se trasladan. Y entonces estas herramientas son asistentes que les permiten subir al camino. Eso sería como una otra democratización, ¿no? Ahorita que está, la primera pregunta era de democratizar, pues es eso, ¿no? Como también las personas, lo dijiste muy bien, las personas que no tienen la facultad técnica, pues poderlo hacer, ¿no? Y coincido en que eso, pues sí, estaba comprometido desde antes, pues antes ya existía el arte conceptual, o sea, nomás yo con una idea así no supiera, como dicen por ahí, ¿no? Pues los artistas conceptuales son los que no saben dibujar. Pues, entonces es un poquito como una burla de eso, pues de que no es necesario ya ser el maestro o la maestra en una técnica para igual generar una obra. ¿Cómo lo vemos en tu campo la creatividad? Y bueno, yo quisiera ahí ubicarme en el movimiento de lo abierto, ¿no? El movimiento de lo abierto, bueno, no sé si están familiarizados, pero es todo este grupo de colectivos, de personas que yo vengo del software libre, entonces que han creado software, no sé, por ejemplo, Firefox es una muestra, o la Wikipedia, o no sé, OpenOffice, entonces son herramientas, son software que han sido construidos por comunidades y lo han hecho desde esta lógica, pues que cualquier persona sin que sea un experto pueda crear y compartir con la humanidad
Eh, y aparte, pues hay unos principios, ¿no? Entonces es el código abierto, o que tú puedes ir y descargar una imagen y la puedes usar siempre y cuando le des los créditos a la persona que la creó. Y en Wikimedia lo que pasa es que pues la Wikimedia es muy creativa. Yo no sé si ustedes han entrado a los artículos, pues la interfaz que vemos de los artículos nos muestran unos contenidos, pero también hay unas páginas de discusión en donde se dan unas discusiones muy interesantísimas, pero también el tener el código abierto ha permitido que, por ejemplo, en Colombia tengamos una versión offline pues para llevarse a las diferentes comunidades o lugares en donde no hay conectividad, que se pueda llevar esta información. Así que pues promovemos lo abierto porque creemos que ahí hay una condición especial para que esto siga mejorándose, siga creándose cosas a partir de. Y en relación a pues yo sigo insistiendo en que cuando tú no conoces lo que está escrito detrás de los algoritmos, pues es muy poco conocido cuál va a ser el resultado de pues una pregunta que le hagas o de algo que busques que se genere. Así que pues lo que me preocupa es que al cerrarse las plataformas, los contenidos y demás, se pierda ese interés y esa posición que tenemos las personas de poder cambiar, de poder mejorar, de poder crear, justamente porque si no tienes acceso a la información y a cómo funcionan las herramientas, pues se puede hacer. Y en relación a la curaduría, pues eso también es lo que hacemos en Wikimedia. En Wikimedia y en las plataformas curamos contenidos, es decir que es cierto que cualquier persona puede editar, mejorar y sumar contenido ahí, pero tiene que tener pues compartir los pilares que ya les contaba, pero también tener ciertas destrezas de escritura o de revisión de información para poder sumar, redactar y que la información que sumes allá sea verificable. Y esto, pues alguien podría preguntarse, bueno, ¿y la Wikipedia cómo es que funciona? Pues no solo el code, sino que detrás de todos los contenidos a los que accedemos hay miles de personas en todo el mundo que las están creando, que lo están mejorando y que también están muy interesadas en que se puedan mejorar los contenidos. Así que en relación a este cambio de paradigma que les contaba al inicio, a mí ya de entrada me parece preocupante que nuestra forma de interactuar con las plataformas sea de esperar que me den, ¿sí? De esperar que me den. Y ahí yo creo que el tema de creatividad, pues no sé qué va a ocurrir, pero al menos sí es algo que resuena mucho en el ecosistema, y es que pueden acabar con cosas que nos han hecho humanos, como la creatividad. Así voy a seguir con vos, Mónica, porque me mencionabas en algún momento de lenguas indígenas. Bueno, entonces aquí hay una pregunta que me parece bonita, no sé si sea el adjetivo, porque ataca un problema que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Que es usos pues promisorios o más positivos, más, por ejemplo, para rescatar patrimonio, muy brevemente, ¿conocen ejemplos de eso? Yo creo que en Wikimedia deben abundar, ¿no? O sea, de rescate de patrimonio, no sé, inmaterial a través de herramientas digitales. Bueno, la Wikipedia, que es la versión de la Wikipedia en Wayo-Naiki, se hizo oficial este año, y pues hay toda una comunidad de líderes, lideresas en La Guajira que están creando y mejorando contenidos. También ya tienen bots que pues lo hacen y los programan por el Wayo-Naiki. Entonces a mí esa experiencia me parece muy interesante, y hay algo que a propósito de ustedes, en la enciclopedia Wayo-Naiki la forma como se inicia un artículo no es con la escritura ni con el texto, sino con una imagen o con un audio. Y entonces las fuentes primarias de información terminan siendo pues sabedores o todo esto,
Y hay un ejercicio bien interesante en relación a cómo se construye la misma Wikipedia, porque pues bueno, nosotros decimos en la Wikipedia en español que nos alimentamos de fuentes primarias y secundarias, es una fuente terciaria de información, pero cuando tú le dices esto a los guayos es como, ¿usted de qué está hablando? Porque es que acá la lógica de construcción y circulación de información es diferente, ¿no? Entonces no compartimos. Y, y esto de que sea una imagen y un audio me parece muy interesante de ese ejemplo. Pero bueno, tenemos como otros ejercicios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos unas discusiones sobre abrir el patrimonio y la cultura, que justamente era documentar expresiones del patrimonio material y llevarlos al ecosistema Wikimedia como un ejercicio de memoria, temas de derechos humanos. Entonces en el ecosistema como que no la pasamos innovando, y también creemos que es un escenario en donde hay que participar porque hace parte ya de nuestra vida. No sé si algún ejemplo así, Javier. Sí, hace un par de meses estoy participando de uno que es sobre el lenguaje de señas. Yo no sabía, pero el lenguaje de señas no es universal, es dependiendo de internet. Y eso es un reto grandísimo en términos de datos, porque pues, no es como de que si tú lo quieres resolver una lengua, recoges datos sobre esa lengua. Y creo que ahí hay un reto grandísimo sobre el acceso a los modelos, porque tú necesitas un modelo fundacional para poder hacer el ejercicio. Y esa fundacionalidad depende de los datos base, que en este caso, pues sobre te sirven unos datos muy específicos que en realidad son un volumen menor. Entonces, hay un reto grande. Yo creo que volviendo al tema de lo abierto y lo cerrado, por fortuna, por ejemplo, está Stable Diffusion, la semana pasada Mark Zuckerberg abrió Llama 3, el momento de Iguana. Está el paper de Attention is All You Need, que es el paper, digamos, semilla de los transformers, pero el reto es entender cómo funciona, instrumentalizar eso que está abierto e ir a buscar esos lugares que no son masivos, sino que son particulares y que de pronto ahí se encarga un conocimiento que nos sirve. Bueno, ya para acercarnos al final, una última, para el final de lo más complicado, pero entonces nos toca hacer el reto, que es la pregunta complicada en una respuesta breve. Y es, pues, de toda esta convergencia de acceso abierto, inteligencia artificial y cultura digital, de pronto no hemos hablado mucho, ha estado todo el tiempo, sobre todo en tu caso, pues muy transversal, pero no lo hemos abordado directamente, que es lo del acceso abierto, ¿no? Pero no voy a hablar de acceso abierto, sino que, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Cómo podemos abrir esa caja negra? Que es de alguna manera lo que nos preocupa muchas veces en cuanto a estos algoritmos, en cuanto a los datos, en qué propondrían. De pronto es difícil, ¿no? Porque no depende de nosotros, pero bueno, no sé qué ideas. Ahí sí, creatividad, tenemos que ser creativos, como abrimos esa caja negra, pues como para hacer un poquito más, no sé si más incluyente esta tecnología o bueno, más justa. No sé, Esto también es una cosa muy particular de la historia de la humanidad, es que por primera vez tenemos una tecnología de punta que está relativamente muy abierta, ¿no? O sea, entender cómo funciona un transformer, tener acceso a un LLM para modificarlo, crear nuevos campos vectoriales. Digamos que una persona con un computador e internet técnicamente puede tener acceso a eso. Eso no ha pasado, nunca pasó con la tecnología nuclear, nunca pasó con el motor a vapor, ni con la imprenta, era una cosa secretísima. Esto, digamos que sí, no está al alcance de todos, está al alcance de una gran mayoría, incluso un país periférico a la tecnología como el nuestro. Lo que sí hace falta es conocimiento para entender eso que está ahí, que es una gran paradoja, y es tener ahí el postre, pero no tener cubiertos para comérselo, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que hay que hacer es alfabetizar en lo básico. Las matemáticas de un transformer son entendibles con el cálculo que uno ve hasta el colegio, digamos que hasta cierto punto. Y los conocimientos a los que podemos necesitamos llegar para entender esas cosas
están también abiertos. Entonces yo creo que hay volver a aprender de matemáticas, de lógica, de lenguaje, de uso del lenguaje, esas cosas básicas cada vez cobran más valor. Y yo creo que hay una generación que hay que acercarla a eso para que puedan descifrar qué pasa ahí, hackearlo o diluir eso, o entenderlo mejor. Y lo otro que creo que también es importante es que yo creo que hay también una campaña de miedo de que eso es muy grande, muy complejo. Aléjense, mire para otro lado, cómprase, protéjase, cómprese una granja autosuficiente y todo, pero creo que también hay que pensar que la tecnología hace parte de la humanidad y hace parte de la humanidad siempre, es que la tecnología es un hecho humano y que es positiva. Creo que también eso acerca mucho a las personas a entrar con más confianza, a sensibilidad, a entender más cosas. Entonces creo que esos dos, que es el conocimiento básico en las matemáticas, de sistemas, y lo otro es también contar historias positivas, es decir, eso es un otro bueno, pues yo creo que hay diferentes mecanismos de transparencia en los códigos y el acceso a la información. Y definitivamente creo que no solo necesitamos alfabetización en lo tecnológico, digamos, como para llegar a ese nivel, porque ya tenemos unas brechas de alfabetización digital en el país. Tenemos a un gran porcentaje del país desconectado, sin internet o con internet intermitente y sin energía. Entonces yo creo que ahí eso es mucho más complejo. Y yo, por ejemplo, desde Wikimedia Colombia venimos haciendo un ejercicio, y es que estamos hablando de apropiación social de la tecnología, y eso implica entender los contextos, ser respetuosos con los lugares a donde se van a llevar las tecnologías, tener diálogos de saberes y poder construir soluciones, no las que vienen de Silicon Valley, con esta lógica de solucionismo tecnológico. Y entonces ahí yo me posicionaré un poco ahí. Y lo otro que me parece también importante en relación a esto es que hace poco tuvimos un conversatorio, un evento en Berlín, donde hablábamos de la gobernanza del movimiento Wikimedia, y Brasil se posicionó ahí diciendo que siempre hemos utilizado tecnologías que vienen del norte global, que las hemos apropiado y que nunca hemos tenido una voz diciendo si nos sirven, si no nos sirven, o al menos decir creamos desde el sur global tecnologías para los problemas que tenemos acá. Entonces yo creo que deberíamos tener también, además de alfabetización, entender los territorios y las necesidades del país, y pues herramientas de transparencia y de participación y de construcción junto con las comunidades. Creo que hay muchos ejemplos que podríamos usar. Bueno, muy bien, creo que es una muy buena nota para cerrar. Yo creo que son visiones que a pesar de ser diferentes al final, creo que hay muchos puntos de diálogo y muchos puntos de conexión. Entonces muchas gracias a Fabián Herrera de la Universidad del Bosque, profesor investigador, y a Mónica Bonilla Parra de Wikimedia Colombia. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. A ustedes, gracias. Muchas gracias.